Señor Dios Todopoderoso, tú que estás sentado en el trono y que eres digno de alabanza, de adoración y de exaltación, Señor, en esta noche nos reunimos, Señor, cada uno de nuestros hogares para darte a ti gloria, para darte a ti honra, para darte a ti alabanza, para reconocerte como nuestro único, sabio y eterno Dios, aquel a quien adoramos, a quien bendecimos y a quien exaltamos, Señor. Yo te pido que así como hemos podido adorarte, alabarte y bendecirte, Señor, en esta noche sea, Señor, tu palabra ministrando nuestras vidas, Señor, guardándonos y permitiéndonos estar delante de ti para honrarte cada día, para alabarte, para bendecirte y exaltar tu nombre. Bendigo, Señor, a cada persona que se está conectando en este momento, a los que ya están conectados y los que posteriormente, Señor, estarán en este tiempo, para que seas tú a cada uno de nosotros hablándonos, Señor, conforme a tu perfecta palabra y llevándonos, Señor, cada día al conocimiento de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia, a todos los que están acá en Bogotá, a los que están en los Estados Unidos, a los que están desde Australia. Queremos saludarles, decirles que nos alegra mucho estar con ustedes una vez más. Saludamos a Carelis Palacios, espero que esté con mi suegra, a la tía Leonor, a Edgar. Saludamos a Freddy e Hilda allí en los Estados Unidos. Saludamos también a, ¿quién más? Esperanza Morales, Belkis, no sé si ya la mencioné, Claudio Muñoz, y todas las personas que se estén conectando a lo largo de este tiempo. Como les dije en el anuncio, espero que haya tenido lista su libreta de notas, listo su bolígrafo y su Biblia, que los textos van a aparecer en la pantalla. Pero yo sigo con este tema y creo que cada vez que andemos más va a ser más especial. Estoy preparando ya lo de mañana y estoy preparando el tema del domingo, y no se puede perder ya el domingo. Felices porque empezamos 2 servicios, así que con esa prédica preparada para ese día, y preparados porque hoy es el último día virtual. Obviamente todos los que no pueden venir, no se preocupen, los miércoles seguirá virtual, pero ya con la posibilidad de que los que estén cerca de la iglesia o los que quieran puedan asistir y puedan recibir la palabra del Señor desde sus hogares. Patricia, Dios te bendiga también, qué bueno tenerte en esta noche y qué bueno compartir con cada uno de ustedes, con los que están allí, para que la palabra hoy sea de bendición a nuestras vidas. Y bueno, creo que en la tarde le dije cuál era el título de esta noche, ¿verdad? Pero entonces se lo repito. Hoy vamos a hablar, o el título lo he colocado en 2 preguntas. ¿Dios existe? ¿Soy su creación? Y quiero colocarlo de esa manera. Dios existe y soy su creación, y lo he establecido por varias razones. La primera es porque el mundo en el que estamos, el mundo actual, el mundo, bueno, ha sido toda la vida, pero tal vez hoy es más fuerte que nunca, nos quiere llevar a entender que no, que Dios no existe, que somos producto de una evolución, que somos producto de un montón de acontecimientos, de casualidades que sucedieron para que nosotros estuviéramos en la tierra, nada más alejado de la realidad, ni más tonto según mi concepto personal. Y también, si Dios no existe, entonces quiere decir que nosotros no fuimos creados, sino salimos también de una serie de accidentes. Y entonces, a partir de eso, yo quiero seguir con el tema. Y anoche en nuestro Icas en Casa, si usted estaba pendiente, si usted lo vio, si usted lo pudo ver hoy en la tarde, hablamos de la necesidad de mantener el equilibrio entre la razón y la fe. Usted sabe que siempre mi palabra lema es el equilibrio en todas las áreas, el equilibrio en todas las situaciones de la vida, pero en esta espiritual es mucho más importante, y es cómo yo manejo esa parte de la razón y esa parte de la fe. Y quiero aclararles o recordarles algo que dije anoche. La razón, antecede a la fe.
pero la razón no produce fe. Eso es bien importante que usted lo tenga claro. La razón antecede a la fe, pero la razón no produce fe. Y entendiendo eso, yo quiero expresarlo hoy de la misma manera. ¿Qué pasa cuando no tenemos un equilibrio? Porque hoy la pregunta si Dios existe o no, y por qué si somos creación de Dios o no. Porque tener fe fundamentada en las emociones o en las experiencias místicas nos convierten en fanáticos y pone en duda la existencia de un Dios que se relacione con nosotros. Entonces a mí me preocupa mucho cuando yo escucho cristianos, entre comillas, y lo digo con respeto, pero quiero como ser un poco fuerte en esta descripción. Cuando yo encuentro cristianos que encuentran su fe solamente en que, ay, es que sentí como un calor, ay, es que sentí como con la Rosa de Guadalupe, como que alguien me sopló el pelo, es que yo tuve un sueño, es que yo tuve un pálpito. O sea, eso no es lo que me lleva a mí a ser un verdadero cristiano. Esa fe es la que hace que de pronto otras personas nos vean como fanáticos. Pastor, ¿usted está diciendo que eso no puede ser real? No estoy diciendo eso, puede ser real. Pero si usted sustenta su vida cristiana solamente en sentimientos, solamente en emociones, solamente en cosas que pasen externamente, entonces ocurren dos cosas peligrosas. La primera, que usted el día que no sienta nada, el día que no sienta absolutamente nada, usted va a quedar sin piso, porque entonces Dios, ¿dónde está? Porque ya no sentí frío, ya no sentí ganas de llorar, ya no sentí esto, ya no sentí lo otro. Quiere decir que ese día que no sintió, ya no existió. Y la segunda es que si usted solamente se fundamenta en eso, entonces va a hacer que usted descuide la palabra, y resulta que la palabra misma dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por la palabra de Dios. No es por el sentimiento, no es por lo que yo crea. Entonces ahí yo dudaría de ese Dios relacional, de ese Dios que se comunica conmigo, porque entonces me basaría solamente en un Dios de experiencias, en un Dios de situaciones como extrañas, y no es de esa manera. Pero por otro lado, dar énfasis a la razón, desconociendo la existencia de un ser creador, o sea, querer o pretender, como lo hace la ciencia que está en contra de Dios, que todo tiene una explicación lógica, pero que no hay un creador detrás de esto, hace que nosotros mismos, o sea, si eso fuera real, haría que nosotros mismos nos convirtiéramos en pequeños diosesitos, en donde cada uno de nosotros, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su contexto de mundo, estaría gobernando sobre su propia vida, y entonces tendríamos un desorden total. Entonces, por eso ni tanto la fe, ni tanto la razón, sino el equilibrio. Creo que Martica lo decía anoche, y lo decía con mucha razón, el adagio popular que dice: ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, vamos a tener el equilibrio. Entonces es necesario, a través de la razón, entender la existencia de un ser superior. Entonces, ¿cómo yo entiendo la existencia de un ser superior a través de la razón? Primero, entonces hay dos grandes libros. El primer gran libro, que no lo leemos sino lo percibimos, es la creación. Cuando usted ve el cielo, cuando ve una luna estrellada, un cielo estrellado con una luna llena, cuando usted ve un atardecer bien hermoso, cuando usted ve un amanecer lo mismo, cuando usted ve un río cristalino, los árboles, cuando usted ve un pájaro, o sea, todo esto nos habla de un Dios creador. Pero además de eso, Dios no solamente se conformó con mostrarnos su deidad, su poder y su autoridad a través de la creación, sino que nos dio la palabra. Y entonces la palabra es lo que nos revela de ese Dios creador, donde se muestra como el Dios absoluto. Yo entiendo todo eso por la razón, yo veo por la razón todo lo que hay en mi ambiente, entiendo por la razón lo que leo en la palabra, pero ahora, después de que el filtro pasó por mi razón, recuerda, antecede a la fe, pero no produce fe. Con esa razón que hay en mi mente, viene el Espíritu Santo y produce la credibilidad, produce la revelación de esa palabra. Yo lo hablaba anoche en términos de María Paula, produce ese clic, produce ese contacto para que yo pueda entender y creer lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Así que el Espíritu Santo trae la veracidad de Dios a mi vida. Entonces, a partir de esta introducción, ¿Dios existe? Y si Dios existe, cada uno de nosotros somos su creación. No soy un accidente, no soy una equivocación, no soy un punto aparte en este universo.
sino realmente hay un propósito para mi vida. Y entonces es necesario dejar de divagar entre dos aguas. Y acá vuelvo y digo, o sea, ¿por qué estoy tan contento con estos temas? Porque creo que son los que nos tienen que llevar a fundamentarnos. Yo estoy tan decidido este semestre a ver una iglesia creciendo, pero no solamente creciendo en número, sino creciendo en la madurez, creciendo en la gracia del Señor, viendo milagros de Dios, llegando a la presencia de Dios. Pero para eso necesitamos esto. Y entonces cuando yo hablo de que no podemos seguir fluctuando entre dos aguas, no sé si Naya me esté viendo, pero si me está viendo, por favor, toma con amor lo que te voy a decir. Pero el domingo ella salió mal del servicio porque a su cuñado lo entubaban. Y llorando yo le dije, a ver, ¿por qué lloras? ¿No estamos creyendo en Dios o fue que se murió? Me dijo, no, no ha muerto, pastor. Le dije, bueno, entonces vamos a creer. ¿De acuerdo? Hoy el mensaje que me mandó Naya es que no tuvieron que entubarlo, es que le está mejorando y están generando los niveles. Esta noche estoy invitado a 2 reuniones al tiempo, no sé cómo hacer una reunión de gratitud con la familia de Edgar Serrano, porque ya hoy está, desde hace unos días en casa, bien bendecido, y otra con la esposa del tío de Yanni, porque también está en su casa. Así que quiere decir que Dios responde, que Dios está. Pero a lo que yo digo que no podemos seguir divagando entre dos aguas es porque el domingo usted va a la iglesia, adora al Señor, alaba al Señor, recibe la palabra como si Dios fuera real, como si Dios fuera lo mejor en su vida, y de lunes a sábado se comporta y actúa como si Dios fuera real. Ay, 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 qué tremendo. Y yo quiero cambiar eso en nuestro concepto, en nuestra mente, y entrar a la comunión con Dios. O Dios es real, o Dios es real. Y yo lo entiendo a partir del conocimiento de la palabra que entra por mi razón, pero por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando yo hablo de que si Dios existe y que si nosotros somos creación de Dios, vamos al primer capítulo del primer libro de la Biblia. Siempre cuando está el retiro, pero yo lo voy a decir acá, en el retiro siempre le digo a la gente, usted mire solamente capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis. Y ahí estaba todo lo que usted y yo teníamos que entender, saber, vivir, poner en práctica. Vino el capítulo 3 de Génesis, la caída del hombre, y de ahí en adelante todo el resto de la Biblia, que va de Génesis 4 en adelante hasta Apocalipsis 20, fue necesario escribirlo para que un día regresemos a ese plan original, para que podamos volver a disfrutar de la bendición de Dios. Así que yo quiero entenderlo en cuanto a si Dios existe y si somos creación desde la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 27, dicen lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tremendo. ¿Qué dice? En el principio creó Dios. Y cuando él dice creó, él de una vez se está sacando de la creación. O sea, él no es parte de la creación, él es el creador. Yo quiero que usted entienda eso. Él es el creador. Cuando en la iglesia tenemos bastantes personas que se dedican a la construcción, y voy a pensar en alguno de ellos, Wilmar o Norberto o Javier, cuando ellos construyen un edificio, ellos, obviamente estoy hablando en el sentido de la parte material, construyeron el edificio, pero ellos están por fuera del edificio, ellos no son el edificio. Ellos fueron los que diseñaron la tubería, la electricidad, los cimientos, todo lo que tenía que tener ese edificio para que se sostenga. Pero ellos son los creadores del edificio, no son parte del edificio. Dios es creador del universo, no es la creación. Así que es muy diferente. Y ese Dios que creó el universo dice que también creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Así que había un contexto desde el principio. Y acá viene con las filosofías que nos quieren colocar hoy de todo esto, de la ideología de género y todo esto. No, ahí dice clarito desde el Génesis: varón y hembra, hombre y mujer, el masculino y el femenino. Porque tenemos asignaciones, roles y formas asertivas en las que estamos viviendo. Estos cursos de matrimonios que estoy dando son espectaculares y pues obviamente cada que lo doy pues me nutro mucho más y entiendo mucho más, y habla acerca de esa singularidad, de por qué el hombre es el hombre, por qué la mujer es la mujer, y en ningún momento hay una superioridad del hombre y un
una humillación a la mujer, no. Si hay un sometimiento, pero un sometimiento a una autoridad que lo va a amar, que la va a querer, que la va a respetar, que la va a honrar, que le va a proveer. Y hay una necesidad del hombre de someterse a la esposa en el sentido de las áreas donde ella puede guiarle, aconsejarle, mostrarle, señalarle. Cuando yo lo entiendo de esa manera va a ser espectacular. ¿Cómo está tu matrimonio hoy? Y si tu matrimonio está hoy mal, te voy a decir por qué es, por culpa tuya. No, pastor, no es por culpa mía, es por culpa de mi esposo o es por culpa de mi esposa. No es por culpa tuya, es por culpa de tu egoísmo, por culpa de tu orgullo, porque no has aprendido a bajar la cabeza, porque quieres hacerlo a tu manera. Porque Dios creó un matrimonio perfecto. ¿Ves cómo cuando yo entiendo esto que Dios habla, cambian las cosas? Entonces estamos en un mundo que no se creó por la casualidad. No, el mundo no se creó por la casualidad. El que haya 4 estaciones en los polos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero que en el trópico, que somos nosotros, que es rico, que siempre estamos en calorcito, no haya estaciones, que podamos conocer la aurora boreal, creo que se llama, que haya la línea que hay entre el Atlántico y el Pacífico, que entendamos que la rotación, la traslación, la germinación de una planta, todo eso hace parte de una creación perfecta de Dios, y nosotros, tú y yo, como individuos, como personas, también somos parte de esa creación. Este no está en el texto, pero solamente si quieres anotarlo, Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que nosotros fuimos escogidos en Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, wow, yo quiero que entiendas esto. O sea, tú no eres parte de una casualidad. Había un plan específico, había una forma específica que el enemigo ha querido venir a dañar ese plan, ha venido a hurtar, a matar, a destruir el propósito de Dios sobre tu vida. Es muy diferente. Pero Dios desde el principio tenía un plan y un propósito en tu vida. Entonces, cuando nosotros logramos observar la belleza de la naturaleza, esta mañana hablé con alguna persona, miembro de nuestra iglesia en Estados Unidos, Estelita. Oiga, me hizo dar envidia esa Estelita, porque estábamos acá en Bogotá en un frío y la llamé como, qué sé yo, eran como las 9 de la mañana, tal vez, no recuerdo. Y Estelita, ¿dónde está? Dijo, no, me vine acá a la playa un rato. Y yo, uy, qué envidia estar en la playa, envidia buena, ¿verdad? Pero qué bueno, que me imagino que ella sentada frente a ese océano, ver la grandeza, ver la inmensidad del océano, del cielo, todo lo que sucede, creo que nos habla de un Dios. Cuando tú, querido esposo, te levantas y tal vez lo primero que ves en la mañana es los ojos de tu esposa, creo que es una bendición muy, muy fuerte de entenderlo. Cuando tú, querido esposo, sientes el beso de tu esposa, ay, qué bendición poder tener a esa esposa a tu lado, o qué bendición poder compartir con ella. Cuando ves a tus hijos y ir al colegio, levantarlos o qué sé yo, es una bendición donde nos habla de que todo esto, todo lo que vivimos, corresponde a un plan maestro de Dios. Corresponde a la gracia, al amor, a la misericordia, a la bondad de lo que Dios tiene para nosotros, de cómo nos ha amado, de cómo nos ha levantado. Así que no somos producto de la casualidad, no somos producto de algo raro o místico que sucedió, no, somos producto de un Dios que nos creó. Tampoco, como a veces nos lo quiere hacer presentar Hollywood, y que quiere colocar en nosotros pensamientos de una corriente panteísta que viene por allá de Oriente, donde todo es Dios y Dios es todo. Entonces no sé cuántos han visto la película Avatar, donde hay un árbol y todos se abrazan al árbol y por ellos todos están comunicados y todos, y la Pachamama, como dicen nuestros indígenas y todo, y queremos conocer o concebir a Dios desde la creación. Recuerde lo que le dije a los constructores: el hecho que alguien construya un edificio no hace parte del edificio, lo construyó pero está por fuera. Dios está por fuera de la creación, así que yo encuentro a Dios no en la creación misma, yo encuentro a Dios por fuera de la creación, porque Dios es más grande, porque Dios es sublime, porque Dios es eterno, y esto me quita a mí de la cosmovisión panteísta, de pensar que todo es Dios. Entonces, con respeto, pero con énfasis lo digo. Entonces cuando los ¿cómo se llama esto? Los orientales, japoneses y esto, que no matan una cucaracha, que no matan esto porque de pronto es la mamá, la abuelita, el tío reencarnado, o porque es, no, o sea, está dado que el hombre nazca una vez, después muere una sola vez, y el juicio nos habla la palabra. Así que no hay esas filosofías. La cosmovisión cristiana, recuerde que estamos hablando de derribando los pensamientos, los argumentos de este mundo y mirando con los ojos de Dios. Entonces la cosmovisión cristiana, cuando yo miro desde los ojos de Dios, me hace entender que yo estoy aquí y estoy ahora. ¿Por qué coloqué aquí y ahora?
porque aquí es el lugar donde yo estoy, el lugar donde tú estás, en Estados Unidos, en Australia, en Bogotá, en otra ciudad del país. Y ahora es en este tiempo, en este ambiente, en este mundo convulsionado, porque Dios así lo quiso. Dios quiso que tú estuviéramos aquí y que estuviéramos ahora. Cuando nos creó, se originó el origen de mío, el origen tuyo, el origen de todo lo que existe, se originó en un Dios trino, en un Dios que pensó, en un Dios que diseñó, en un Dios que creó todo lo que existe. Ese que Dios nos pensó, yo quisiera tomarlo o unirlo, por ejemplo, con eso que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo anoche comentaba cómo me molestaba cuando me decían, no utilices la razón, que todo es por fe. Yo decía, no lo acepto. Y claro, no lo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque si fui creado a imagen y semejanza de Dios, creo que los animales tienen instinto, mas los animales no piensan, no razonan como nosotros razonamos. Manejan el instinto, en el instinto manejan el dolor o la alegría o la satisfacción. Por eso un perro bate la cola, o por eso chilla cuando, qué sé yo, lo golpean. Por eso puede suceder, ¿de acuerdo? Pero el único ser pensante que Dios colocó, el único ser pensante con la capacidad de comunicarse con Dios, somos nosotros. Toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Cuando los pájaros cantan en la mañana, cuando los perros ladran, qué sé yo, todo obviamente es para la gloria, para la honra de Dios. Cuando el viento mueve las hojas de los árboles y hacen ese ruido, es para la alabanza de Dios. Ese sonido es para la alabanza de Dios. Pero el único que tiene la capacidad es el hombre. Pero todo lo que existe fue creado por un Dios trino. Hay un creador, hay un Dios que diseñó, hay un Dios que planeó, hay un Dios que sabe cuándo fue tu inicio y sabe cuándo fue tu fin. Ese contexto quitaría de tu vida el temor, quitaría de tu vida el miedo, quitaría de tu vida la angustia y caminarías en la bendición de Dios. Por eso quiero entender a través de esto mi primer punto. Y mi primer punto es: Dios existe y la razón da evidencias a mi fe. Dios existe y la razón da evidencias a mi fe. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que Dios es real y que en mi razón yo puedo entender que es real, y esas evidencias pasan a mi fe para que el Espíritu Santo venga con esa revelación. ¿Cómo me habla Dios que Dios existe? A través de la creación, ya lo dije, a través de los colores, a través del movimiento, a través de los sentimientos también, del amor, de poderlos expresar, de poder amar, de poder bendecir. Estaba recordando el lunes cuando estábamos en la reunión de servidores, hablando con todos con la Pocha y todos abrazando, y Pocha diciendo, me regañaron porque no me podía abrazar. Pero hoy escuchaba en la radio, no sé de dónde era, pero creo que en algún lugar volvían otra vez a trabajar. Y entonces la señora que hablaba decía, no, y yo qué pena, hoy como que la embarré, como que hice lo que no debía, pero llevaba un año algo sin ver a la gente de mi empresa, y hoy que volvimos a abrir la empresa nos abrazamos, no pudimos evitarlo. ¿Por qué nos abrazamos? Porque Dios nos creó como seres relacionales. Y todo ese tipo de cosas que entendemos de la razón es lo que le da la evidencia a nuestra fe para que el Espíritu Santo venga. Pero más que eso, hay algo más profundo. Y es que yo no puedo entenderme si primero no conozco a Dios, no conozco al Creador. Y hay un libro que escribió Juan Calvino, ese libro se llama Institución de la Religión Cristiana, y de ese libro tomé un fragmento, Mateo lo va a colocar en la pantalla, y ese fragmento dice lo siguiente: el hombre nunca llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios, y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. ¡Wow! Contemplar el rostro de Dios. El devocional, la comunión con Dios, tu tiempo a solas con Él, tu tiempo de comunión. Así que me está hablando de que todos nosotros necesitamos entrar en un tiempo de intimidad con Dios. Que la mejor manera de conocerme, yo no recuerdo cuando lo estaba hablando con alguien en un grupo, no sé si fue en Unica, no recuerdo, pero voy a hablarle algo mío. Cuando yo no conocía a Cristo, venía lleno de temores, de miedos, de prejuicios, de complejos, de tonterías que el enemigo había colocado en mi vida. ¿Cuándo se quitaron esos complejos? No cuando yo decidí quitarlos, no porque yo no podía quitarlos, porque era algo que estaba muy incrustado en mi carácter, en mi forma. Fue el contemplar a Dios, fue el conocer a Dios, fue el empezar a entender la grandeza, la dimensión de Dios,
lo que me dio a mí la seguridad de quién era yo, de que lo que había sido. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero cuando yo empecé la vida cristiana, hice la oración de fe como 50 veces. Y las 50 veces eran: no, Señor, ahora sí en serio voy a recibirte en mi corazón, porque yo dudaba. Yo dudaba que Cristo me pudiera amar a mí, porque yo dudaba del amor de las personas. Pero Él me llevó a entenderlo, y acá es lo que está diciendo Calvino cuando dice: debemos contemplar el rostro de Dios, debemos mirar el rostro de Dios. Jamás podré entender mi existencia, jamás podré entender lo que soy si no conozco a aquel que me creó. Y como he dicho, no está dentro de la creación, está fuera de la creación, y me conecto con Él, me comunico con Él, miro a Dios cuando tengo esa comunión y esa relación a través del Espíritu Santo. Quiero que vuelvas a Génesis 1:1, cuando dije que Él nos creó a su imagen y semejanza, y quiero que, pensando en el capítulo 2 de Génesis, pienses en Dios como el Dios que viene a visitar su creación. Y siempre coloco este ejemplo porque me encanta pensarlo de esa manera. Y como que más o menos siendo las 5 de la tarde, cuando ya Adán había hecho todas sus labores de ir al huerto, de colocarle nombre a los animales y todo lo que tenía que hacer, de pronto Adán llega de un día arduo de trabajo, y qué sé yo quiero pensarlo así: se sienta con Dios a tomarse una buena taza de café y a conversar. El Dios fuera de la creación entra a mirar cómo está el administrador de la creación y cómo están las cosas. Eso fue lo que se rompió cuando el pecado irrumpió en la creación. Eso fue lo que se dañó. Y por eso ahora, a través de Cristo, Él quiere que nosotros recuperemos esa intimidad, recuperemos esa comunión. O sea que puedo tomar un café, pastor, cuando esté en mi devocional. Claro, café, chocolate, agua de panela. No se le ocurra llevar trago, no, eso sí no. Pero sí puede compartir con Dios como comparte con un amigo. El devocional, volviendo a lo mismo, no es algo místico. El devocional es algo en donde usted primeramente abre su corazón a Dios en alabanza, en adoración, en pedir perdón, en pedir lo que necesita, en adorarle y exaltarle, y donde después Dios le responde a través de su palabra, y usted empieza a tener esa comunión con Dios y empieza a conocerlo. Así que yo no puedo conocerme a mí mismo, ni puedo entender mi existencia si primero no conozco a Dios. Así que antes de preguntarme si soy o no creación, debo creer que Él existe y que es real. O sea, yo debo conocerlo. Yo debo saber que Dios es real. Ahora sí, tú lo sabes, pero tal vez lo sabes desde la razón, pero no has permitido que esa razón llegue a tu fe. Por eso la dualidad que te hablaba al principio, que el domingo puedes ir a la iglesia y adorar y bendecir y exaltar a Dios, pero en la semana puedes dudar de Él porque no crees. O tal vez lo que decía Naya, y vuelvo, lo digo con amor: pero estoy diciendo: Señor, creo en ti, pero Señor, y se va a morir. No, o sea, creo o no creo. Alvarito Marín, el miércoles que pasó, hizo 8 días, dirigió la oración, y él en medio de la oración decía: bueno, y hemos orado por los enfermos y Dios nos ha respondido con unos y con otros no. Y yo le corregí y le dije: no, nos ha respondido con todos. O sea, si alguien se restaura y está en su casa hoy gozando con su familia, Dios respondió. Y si alguien muere, Dios también respondió, porque Él es soberano. O sea, no fue que si no se da lo que yo quise no me respondió, y si da lo que yo... No, porque ese es un mal concepto. Dios siempre responde. Ahora, qué bueno cuando Él responde como nosotros queremos, gloria a Dios. Pero hay momentos donde va a responder de la manera que Él cree, aunque a nosotros no nos parezca, no nos guste o no estemos de acuerdo. Así que yo tengo que entender que Dios existe y que Él es real. Y Jeremías nos da una pincelada de lo que es Dios, nos muestra un poco de esa grandeza de Dios. Y en Jeremías 32:17 yo encuentro que dice la palabra: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y Jeremías dice: oh Jehová, gran Dios eterno. Y dice: tú hiciste. Ahora, nuestro Dios, el Dios que está por fuera de la creación, es eterno. ¿Y qué significa que es eterno? Que está desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y cómo entiendo eso, pastor? Pues no tengo ni idea, porque yo tampoco lo entiendo. Porque yo, cuando niño, recuerdo que yo trataba de entenderlo y no puedo. O sea, yo no puedo entender desde la eternidad, pero ¿dónde empieza? Y no sé dónde empieza. ¿Y hasta dónde va? Tampoco sé hasta dónde va. Pero entiendo que Dios ha existido siempre. Entiendo que Dios ha estado siempre. Y que ese Dios que ha existido siempre y que existe desde la eternidad y hasta la eternidad,
Es un Dios que es omnipotente, uno de sus atributos, tema del domingo. Pero uno de sus atributos, ¿y qué significa que sea omnipotente? Significa que Él todo lo puede. Significa que no hay nada que salga de su capacidad, de su habilidad, de su tesón, de su poder. Todo lo puede. Ahora, obviamente hay cosas que hablamos en las que Dios no puede, y entonces es como decirlo, no que Él no pueda, sino que Él respeta nuestra capacidad de elegir, ¿de acuerdo? Entonces Él no puede obligarte a ti a adorarle. Él no puede doblegarte y decirte, y ahora, no, porque entonces seríamos robots. Y Dios respeta esa parte. Pero más sin embargo, aunque Él respeta eso, no quiere decir que Él no sea omnipotente y el Dios todopoderoso. Y entonces todo lo que existe, escúcheme, y esto es otro misterio, todo lo que existe fue creado de la nada. Alguna vez escuché una historia donde un hombre científico quería retar a Dios y decirle, yo también puedo crear vida. Y Dios le dijo, ok, le aceptó el reto. Y entonces Dios llegó, y el hombre llegó con tierra y con todas las cosas, y Dios le dijo, no, pero espera un momentico, deme todo lo que usted tiene allá. Y dijo, ¿no? ¿Y por qué? Dijo, porque eso lo creé yo. Usted tiene que empezar de la nada. Todo lo hice yo desde la nada. Esa es la grandeza de Dios. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Es esa razón, es esa información, perdón, la que yo recibo en mi razón, y la que debo traer por el Espíritu Santo a mi espíritu, la que debo entender en mi espíritu. Hebreos capítulo 11, versículo 3, por eso le dije que tuviera libreta de notas y esfero, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Un Dios que creó todo lo que existe desde lo que no existía, desde lo que no había, desde la nada. No, pastor, yo no lo puedo entender. Vuelvo y le digo, yo tampoco. O sea, lo entiendo en mi razón, pero no comprendo. Pero quien me lleva a mí a afirmarme en esa fe, quien me lleva a creer que eso es verdad, es el Espíritu Santo que viene y lo revela a mi vida. Entonces la palabra me habla de la existencia de Dios y el Espíritu Santo lo revela. Ese Dios eterno decide un día crear el universo y colocar al hombre allí como administrador. Otra vez, Génesis 1, Génesis 2. Entonces Dios en Génesis 1, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y al final, versículo 32 creo que es, y vio Dios todo lo que había creado, y vio que era bueno en gran manera, dice Dios. Pero capítulo 2 dice, y colocó al hombre, al administrador, al mayordomo. Quiero decir que todo lo que tenemos es administrado, es dueño de Dios, o sea, no es nada mío. No son tus hijos, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu plata, no es tu trabajo. No. El trabajo que Dios te dio, los hijos que Dios te dio, el esposo o la esposa que Dios te dio, los talentos que Dios te dio para cumplir un propósito y responderle a Él. Parábola de los talentos, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Tú tienes que responder a Dios por los talentos que te ha dado. Pero fue Dios el que creó el universo y te colocó a ti y me colocó a mí como administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Ahora, pero acá viene algo que no es por una necesidad de Dios. O sea, no es porque Dios se sentía solo en tanta cosa y dijo, no, voy a ser alguien que me quiera o alguien a quien yo pueda amar. Perdóneme la expresión y no sé sí, yo quiero que usted me entienda. Pero en nuestra actitud hay cierto egoísmo. Porque, por ejemplo, hoy en día que yo veo tanta gente con mascotas, no tengo mascotas, pero tal vez las mascotas sí son bonitas y todo, pero es como la necesidad de tener a alguien a quien amar, alguien a quien cuidar, de estar pendiente, o alguien que me bata la cola cuando llego a la casa, ¿de acuerdo? Pero a lo que voy con esto es que Dios no necesitaba de eso. Dios no necesitaba de eso porque Dios es soberano y es santo. Entonces Dios no tiene necesidad de amar, ni tiene necesidad de ser amado, aunque Dios es amor, lo voy a hablar en un momento, pero Dios no necesita de ser amado, ni necesita de amar, porque Dios está y continúa, siendo satisfecho en su plenitud. O sea, Dios está completo en Él no necesita nada. Eso me lo dice Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 25, y yo quiero que usted escuche porque la palabra lo dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Dios no lo hizo porque no necesitaba. Entonces, ¿por qué lo hizo? Ya lo vamos a explicar en un momento. Pero lo primero que quiero que entienda es que no es que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando lo adoramos. No es que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando lo honramos como Señor. No es que Él esté esperando que nosotros lo hagamos. En una época me gustaban los Simpsons, ya no. Mi esposa me quitó ese vicio. Pero recuerdo que cuando hablaban de los Flanders o cuando hablaban de Dios, siempre mostraban a Dios como alguien carente de afecto por una humanidad que le daba la espalda. Eso es herejía y es totalmente mentira. Soy yo el que necesito a Dios. Alguna vez escuché una frase, no sé si usted la ha escuchado, pero alguien decía: yo sin Dios no soy nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Se la repito: yo sin Dios no soy nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Así que no es por nosotros, es por Él. Y esto me lleva a mí a mi segundo punto. Y mi segundo punto es: somos su creación y tenemos un propósito. O sea, tú y yo somos creación de Dios. Y yo quiero que el Espíritu Santo lo revele a tu vida. Has recibido el conocimiento, pero ahora que lo revele. Y entonces en esa creación somos hechuras suyas y creados con un propósito específico. Y este propósito específico tiene que ver con las capacidades y habilidades. Entonces, muchas de mis frustraciones, y creo que yo quisiera decirlo porque de pronto le serviría a alguien en esta noche, muchas de las frustraciones que yo tenía fueron porque nunca, como yo tenía una autoestima tan en el suelo, tan en el piso, entonces nunca entendí o nunca vi las habilidades que había en mi vida. Entonces yo miraba, eran las habilidades de aquellos que tenían éxito, de aquellos que eran qué sé yo, respetados, venerados, bueno, que lo que usted quiera hablar. Y entonces yo envidiaba lo que tenían esas personas, porque yo, ¿por qué no tengo eso? Y por andar con una autoestima por el piso y con andar mirando lo que tenían otros, nunca me di cuenta de lo que yo tenía. Cuando vuelvo a la prédica, cuando yo contemplé a Dios y cuando empecé a amar a Dios y cuando entendí que era Dios en mi vida, también Dios permitió que yo empezara a aflorar. Y yo, wow, dije, ¿cuánto tiempo perdí por no entender lo que tenía? Por no entender lo que había. Tal vez amo la vida que Dios me ha dado, amo lo que estoy haciendo, amo la existencia que tengo. Pero a veces digo, uy, si yo hubiera sabido tantas cosas antes, tal vez no hubiera desperdiciado tanto tiempo, tal vez hubiera hecho más cosas, tal vez, bueno, pero era el propósito de Dios, Él lo determinó. Pero Él me dio una capacidad y una habilidad, así como Mateo, que está conmigo acá, tiene una capacidad y unas habilidades diferentes a las mías, y así como usted que me está mirando desde su casa o desde su trabajo, tiene capacidades y habilidades diferentes. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ha descubierto esas capacidades, ha descubierto esas habilidades? Y yo lo quise colocar en la primera parte como algo singular, como que algo que pertenece solamente a usted para que lo reconozca. Pero hay un propósito que es general, pero que tiene que ser personal, pero que también es general. Pastor, no lo entendí. ¿A qué voy? Que yo quiero que usted entienda que Dios es particular. O sea, aunque Dios es el Dios de todos, Dios tiene un trato conmigo, así como tiene un trato con usted. Es personal, está con usted. Pero en ese trato personal Él quiere algo de usted, que es lo mismo que quiere de mí. Entonces el propósito es general, mas sin embargo a usted se lo va a demandar individualmente y a mí me lo va a demandar individualmente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese propósito que es específico pero que es general? Primero que todo, pensando en mi existencia, lo primero que tengo que entender es quién es Dios. Yo le dije, Dios ni necesita amor, ni demanda amor. ¿Y por qué no? Porque Él mismo es el amor. Porque Él mismo es la esencia del amor. Por eso muchas veces en las predicaciones que tengo yo termino con la esencia o con la base o el fundamento de que todo se basa en el amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tremenda esta descripción porque muchas veces la hemos leído, pero no la entendemos a su profundidad. Dice, el que no ama. Cuidado cómo estás con tu esposo o con tu esposa. Cuidado cómo estás con tus hijos o con tus padres. Cuidado cómo estás con la gente que te relacionas cotidianamente. ¿Sabes? Yo quiero confesarles algo.
Y es que yo le he dicho a Dios, Dios, ayúdame a tener un corazón paciente. Porque tal vez yo a veces digo, no, yo soy solo amor. No, yo no soy solo amor. Tal vez hay momentos donde no sea. Y yo le he dicho a Dios, no, realmente sí quiero. Realmente quiero aprender a pasar por encima circunstancias, formas. Y quiero amar realmente, sin esperar nada a cambio. Porque si yo te conozco, yo quiero amar como tú amaste. Porque es la forma de Dios. Es más, volviendo a la clase de matrimonios que estaba hablando, hay una clase donde decíamos que hay cosas que solamente puede satisfacer Dios y que usted no puede buscar en su pareja porque entonces va a fracasar su matrimonio. Y muchos de los problemas que yo veo en los matrimonios es eso. Entonces usted busca que su esposo o su esposa o su hijo o su hija le dé identidad, le dé autoestima, le fortalece. Y no, resulta que taca burro, dicen por ahí. Porque nunca la persona le va a dar eso. Fallamos. Pero eso no lo da Dios. Y cuando Dios me lo da, yo ya no espero. Y como no espero, yo amo. ¿Sabe por qué era mi baja autoestima? Porque yo sentía que nadie me amaba. Y andaba sin darme cuenta mendigando amor. Ay, quiérame. Vea, soy simpático, quiérame. Y resulta que lo que hacía era más bien hacer que la gente se alejara. Cuando yo entendí el amor de Dios en mi vida, yo permití, entendí por la razón y permití por la revelación del Espíritu Santo que Él llenara mi corazón y llenara mi vida con su amor. Cuando eso lo logré, dejé de depender. Y cuando dejé de exigirle a las personas que me amaran, pude encontrar el amor de las personas. Es paradójico, pero tal vez la gente te da lo que tú no le pides y te mezquina lo que tú le pides. Porque es Dios el que lo tiene que dar. Así que cuando yo entiendo esto, entonces también puedo entender que ese Dios que es amoroso y ese Dios que me creó un día porque en su amor Él decidió crearme, Él también supo que yo había caído en pecado, que el hombre había caído en pecado y que el pecado me había separado de la comunión con Dios. ¿Recuerdas en el huerto del Edén, 5 de la tarde tomando la taza de café? Esa comunión que se perdió, esa intimidad con Dios que se había perdido, entonces Él quiere restaurarla y la restaura por una sola razón. Y esa única razón se llama amor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fue tanto su amor que no solamente nos creó, sino que pagó el precio para volvernos a reconciliar con Dios. Así que Dios colocó su esencia en nosotros para vivir en plenitud. ¿Tú entiendes eso? Que en tu vida, que en mi vida está la esencia de Dios. Ahora, no en la vida de todo el mundo, aclaro, no en la vida de todas las personas, porque a partir del pecado, todos los seres humanos somos creación de Dios, mas no todos los hombres o hombres y mujeres somos hijos de Dios. Solamente se catalogan hijos de Dios aquellos que por la fe creen y confiesan su nombre y lo aceptan como el Señor y Salvador de sus vidas. Así que todos somos una creación de Dios, mas unos pocos somos hijos de Dios. Y aquellos que somos hijos de Dios nos da la capacidad por la esencia que Él coloca en nosotros a través del Espíritu Santo de vivir en su plenitud. Y esto nos lleva a ser dependientes de Él. No porque Él necesite que seamos dependientes, no porque Dios está esperando que nosotros estemos ahí como diciéndole, ay Señor, ayúdame. Y Él, ay sí, yo sabía que me necesitabas. No, Dios no es así. ¿Sabe qué ejemplo le quiero colocar? Obviamente nunca voy a hacer esto porque es peligroso si es una tormenta eléctrica. Pero digamos que usted está en el parque, Simón Bolívar está en una tarde de picnic con su familia y cae un aguacero. ¿Usted qué busca? El árbol para meterse debajo, para que el árbol lo guarde de la lluvia. Pero no es que el árbol esté necesitándolo a usted, es usted el que necesita el árbol. Y cuando hablamos de dependencia, hablamos de que no es que Dios necesite que yo dependa de Él. Soy yo el que necesita depender de Dios. Soy yo el que necesita cubrirse bajo su sombra, estar bajo sus alas, como dice la palabra, y recibir la gracia, recibir la bendición, recibir el cuidado que Él tiene sobre nuestras vidas. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué algo más profundo? ¿Por qué en la creación Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no el perro? ¿Por qué no el gato? ¿Por qué no la vaca? Ahora pastor, es obvio. No es obvio. No es obvio. Nosotros podríamos ser como cualquier otro animalito.
pero nos dio la capacidad de crear, de pensar, de analizar, de tener una memoria, de decidir. Pues siempre he hablado de ese tremendo privilegio que tenemos de decidir. ¿Y por qué nos hizo? Y acá Isaías nos responde, por qué nos hizo de esa manera. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora no lo hablemos en plural, háblalo para ti solamente. Y yo lo leo y yo quiero que tú coloques tu nombre. Y a ti, como te llames, que eres llamado de su nombre, para la gloria de Dios has sido creado. Te formaron y te hicieron para alabarlo y bendecirlo. Yo quisiera que tú entendieras eso hoy. Lo entendieras en tu razón y la revelación del Espíritu Santo lo trajera a tu espíritu. Porque Dios nos creó para que nosotros desplegáramos su gloria por toda la tierra. Tristemente lo que hemos desplegado es más bien rabias, guerras, contiendas por causa del pecado. Pero nosotros, ahora tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, como los hijos de Dios, somos responsables primero de llenar la tierra de su gloria. ¿Con qué? Con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra obediencia, con nuestra gratitud, con el corazón que tengamos. Que la creación entera refleje su gloria, refleje la honra de Dios. Y para que disfrutemos las bendiciones de ser hechos a su imagen y semejanza. Hay una bendición en eso. Hay una bendición de que tú hayas sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero tienes que entender esto, porque acá es donde viene el problema. Que nosotros no entendemos que es para la gloria de Dios. Y entonces el hombre, desde el mismo momento en donde la serpiente tentó a Adán y Eva, que buscó que la gloria que le pertenece a Dios, el hombre la cogiera para sí mismo. Y ahora tenemos esa manía de buscar la gloria. Y entonces de pronto una de las cosas que nos toca cuidar con los ministros de alabanza es: chicos, la gloria es para Dios, no es para ustedes. Con el predicador, la gloria es para Dios, no es para usted. Con cualquier persona, porque ay, cómo lo hace de lindo, ay, cómo canta, ay, cómo predica. Y uno, ay, de verdad, ¿cierto? Uy, soy fantabuloso, ¿verdad? No somos fantabulosos, no somos nada. Toda la gloria le pertenece a Él. Porque recuerde que somos la creación y Él nos dio. Recuerde la tierrita y esto. No, la voz que tiene Mateo se la dio Dios. O las habilidades que tiene la música. Las capacidades que puedo tener yo, me las dio Dios. Y recuerde que dijimos que eran para administrarlas. Así que yo las administro de la mejor manera. Lo hago de la mejor manera. ¿De acuerdo? A mí, y lo voy a decir con la parte de la música. Pienso en un Michael Jackson. Pienso en esta mujer que me encantaba. La que cantaba el guardaespaldas. Se me olvidó el nombre. Whitney Houston. Y pensando en estas personas, pienso en esos talentos que Dios les dio. ¿Sabe dónde fallaron? Que tomaron eso para su propia gloria. Y se olvidaron de glorificar a Dios. No, yo no puedo olvidar que el centro de atracción de toda la creación es Dios. O sea, así como hay una fuerza de gravedad que nos sostiene acá, todo tiene que ir hacia Dios. Dios es el centro, porque Dios es la fuente y Dios es el que sustenta todo. Él es su creador y su sustentador. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndole efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Uy, tremendo todo lo que dice ahí. No se lo leo porque se me está acabando el tiempo otra vez, pero yo quiero que usted lo pueda mirar. Hebreos 1:3, y lo que Dios es. Él es el sustento, es la esencia. Y voy con mi tercer punto. Si ya sabemos que Dios existe y que es real, y si yo entiendo que Dios me creó y me creó para adorarlo, para bendecirlo, para ser beneficiario de su bendición, mi tercer punto es: creados para participar de su trabajo. Dios me da el privilegio de trabajar a su lado. El trabajo no es un castigo, el trabajo no es parte de la maldición, no, el trabajo estaba desde antes de la caída. Y Dios quiere que trabajemos con Él. Como hijos redimidos, ya le dije que éramos hijos redimidos por Él, entendemos la asignación o la misión que Él nos ha dado. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para adorarlo, para alabarlo y bendecirlo.
y trabajamos nosotros como administradores de su creación. Entonces Él nos colocó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cultivara, para que colocara nombre a los animales, para que sustentara a su esposa, para todo lo que dice la palabra. Y entonces nos colocó como administradores. Recuerde eso, no somos dueños de nada. Somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Pero también en la redención nos permite participar. ¿Y cómo? Cuando somos con nuestro testimonio, con nuestra vida, voceros, portavoces del plan de salvación, del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. En ese sentido somos los portavoces. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, quien nos privilegió siendo sus hijos. Es un privilegio, ¿no le parece? Que siendo pecadores, que estando tan apartados de Él y que caminando tan separados de su gracia, Él nos ha llamado y nos haya bendecido. Cuando entendemos, aceptamos y nos gozamos en buscar la gloria de Dios, y escúcheme esto, si se lo repito, cuando entendemos, cuando aceptamos y nos gozamos o nos alegramos en entender que todo, absolutamente todo, es para la gloria de Dios, podremos decir que hemos entendido la grandeza de Dios, del Dios al que adoramos. Porque entenderé que no es mío, y ya no tendré complejos, y ya no tendré envidias, y ya no tendré rivalidades, y ya no tendré competencias en que me miren, en que me vean, en que fui yo el que lo hice. Ay, mire, fui yo el que hice la buena obra. Mira, fui yo el que regalé. Oiga, que mi nombre quede ahí escrito, que la gente sepa. No, cuando yo entiendo que es para la gloria de Dios, ya poco importará que la gente piense que fui yo o no, porque yo entenderé que no fui yo, que fue Dios, y que lo que hago es simplemente porque lo amo, porque lo glorifico, porque lo exalto y porque lo bendigo. Así que concluyo con esto: Dios existe y somos su creación para glorificarlo. Y que esto te quede claro, porque tiene que ver con ese cambiar nuestra mente y entender realmente quién es Dios. Dejar de adorarlo el domingo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alegría, y el de lunes a sábado vivir como si no existiera, y en pecados, en contiendas, en peleas, en luchas, en resentimientos, en amarguras, en envidias, en dolores, en tristezas, en falta de fe. No, Dios es real, Dios existe y nosotros somos su creación para la gloria de su nombre. Quiero que oremos, vamos a orar por esta palabra, vamos a orar por las personas, y sigo orando por Edgar, por Elvira y por Omar. Y usted dirá: pastor, pero ya están bien. No, ya están en su casa, pero ahora empieza otro proceso, porque ahora empieza la restauración. Y ese proceso es el que estamos orando. ¿Listo? Y por el resto de personas, ahí se me han añadido otras personas a la lista. Así que ayúdeme o acompáñeme en este momento de oración. Padre, te queremos alabar y te queremos bendecir en esta noche, por el privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia, adorándote, bendiciéndote y exaltándote. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Creemos en que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que es eterno, que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, y que no hay nada ni nadie por encima tuyo, Señor. Todo existe y todo depende en ti, porque eres el Dios eterno. Y aún nuestra propia vida, Señor, depende de ti, porque fuiste tú quien nos creaste. Fuiste tú el que desde antes de la fundación del mundo decidiste que naciéramos. Si somos hombres, si son mujeres, si tenemos la piel trigueña, blanca o morena, si el cabello es liso, rizado, si nuestros ojos son verdes o cafés o qué sé yo, de otro color. Todo lo hiciste, Señor, porque tenías un plan. Si tal vez, Señor, nosotros tenemos una habilidad diferente a las que tienen otras personas, es porque así nos querías, Señor. Y hoy entendemos tu asignación, hoy entendemos en ti la identidad, hoy entendemos que somos tus hijos. Y dejamos de mendigar de las personas amor, cariño, aceptación, porque entendemos que tú eres quien nos suple, que tú eres quien nos levanta. Y que, Padre, el no de mendigar no significa que vamos a odiar, sino por el contrario, que eso nos llevará a amar, nos llevará a querer, nos llevará a respetar, nos llevará a bendecir, Señor. Y que tú nos invitas a trabajar a tu lado,
que somos privilegiados por ser tenidos por dignos de estar en el ministerio y de servirte. Gracias te doy, Dios, por esta palabra, y te pido que sea de bendición para cada persona que en esta noche se ha conectado y para todos aquellos que se conectarán o que verán esta enseñanza más adelante. Señor, hoy queremos darte gracias y pedirte que ahora, en el tiempo donde están en sus casas, Señor, sobre la vida de José Israel Huesa, sobre la vida de Edgar Serrano, sobre la vida de Elvira Burgos y sobre la vida de Omar Javier García, Señor, seas tú obrando en ellos la sanidad y la restauración total. Ayúdales en su proceso de recuperación, bendíceles, levántalas y fortaléceles, Señor. Gracias te doy por mi tía Leonor, y declaro esa palabra de bendición sobre su presión arterial, sobre su cuerpo, sobre sus niveles de azúcar, pidiendo que tú seas sanando. Asimismo, sobre la vida de Norberto Pineda, sigo orando por él, sigo colocándolo en tu presencia para que tú lo bendigas, para que tú lo guardes y lo levantes, Señor. Coloca a nuestra hermana Rosita Cero, Señor, y te pido que tú sigas bendiciendo su vida, Señor, y sigo orando por Francisco Javier Venegas, y sigo orando, Señor, por este tratamiento, Señor. Obra tú conforme a tu misericordia y trae sobre él la sanidad y la restauración. Colocamos a Agustín Martínez, el abuelito, Señor, de estas niñas hermosas, de Yurani, su hermana, Señor, sus hermanos, de Milad y sus hermanos, para que tú traigas sanidad y bendición, Señor. Colocamos a Elohim Aguilar, Señor, el hermano de Vanessa, y te pedimos que tú obres en él, así como en Tulita Rodríguez, que tú traigas tu sanidad sobre su cuerpo y tu restauración, Señor. Oro por Mauricio Rincón, por Susana Guerrero, los colocamos delante tuyo, Señor, y te pedimos que seas tú levantándolos, Señor. Y en la noticia que recibió hoy Carolina Suárez, te pedimos que seas tú aumentando en ella, Señor, la fe, la fortaleza, la bendición, y que la levantes en tu gracia, en tu amor y en tu bendición, y que tú obres tu perfecta voluntad sobre su vida. Gracias te damos por la vida de Oscar Mesa, por la recuperación que está teniendo allí en los Estados Unidos, y seguimos pidiendo para que tú sigas obrando en este varón, Señor, tu perfecta voluntad y tu sanidad. Oramos por Janet Martínez Aguilar, para que tú también obres en su cuerpo sanidad y restauración. Beatriz Magón, delante tuyo, Señor. Justín Gómez y Caterín Rojas, Señor, los colocamos delante de ti, y al joven y el niño que tienen el COVID, Señor, te pedimos que tú los sanes. Oro por Heidi Hernández, Señor, por este dolor que tiene en su estómago, para que los médicos puedan entender el por qué es lo que está sucediendo y cómo restaurarle. Lo colocamos delante de ti. Y oramos también por Vanessa Aguilar, por William Ruiz, Señor, una vez más pidiendo, Señor, para que tú abras puertas de trabajo, de bendición sobre ellos. Bendíceles, Padre, permíteles ver tu gloria, tu bendición laboral, Señor, y que seas tú actuando, Señor. Seguimos orando por Giovanni, por Alexandra, por Lucia Huesa, Señor, cada uno de ellos en los procesos jurídicos que están adelantándose, Señor, y te pido que tú muevas los procesos a favor de ellos, pero que se agilicen, Señor, que no se perpetúen en el tiempo, Señor, sino que ellos puedan encontrar respuesta. Con respecto a Giovanni y a Alexandra, no solamente estoy pidiendo por el proceso que están ahorita, sino, Señor, por ese proceso que de años han llevado atrás. Señor, permite que un milagro sobrenatural ocurra. Señor, oro por ellos y te doy gracias en esta noche por esta bendición. A ti te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar allí conectado, por estar con nosotros. Solamente decirles que ya próximo miércoles los espero en la iglesia, los que puedan ir. Va a ser un tiempo especial. Sus comentarios son muy importantes. Queremos saber cómo recibió la palabra, cómo se sintió, qué le habló el Señor. Así que esperamos que usted coloque ahí su comentario de lo que Dios le ha hablado, de lo que Dios le ha compartido, le ha permitido recibir. Gracias a todos por sus diezmos y sus ofrendas. Su fidelidad es la que nos permite seguir adelante, así que bendigo su fidelidad y le pido que siga adelante. Mañana, varones, no olviden, 5 de la mañana, tremenda palabra, tremendo tiempo de bendición, así que todos los hombres cordialmente invitados, ¿de acuerdo? En ICA se casa. Bueno, mañana seguimos con el ICAS en casa, un tiempo, una palabra bien poderosa, bien de bendición. Viernes y sábado nuestros grupos de influencia, no falten, estoy viendo que están faltando mucho, por favor volvemos a los grupos de influencia. El domingo tenemos 2 servicios, ya empezamos con 2 servicios. El viernes les mando los 2 formatos, el formato, y ya está con 7 de la mañana o 10 de la mañana para que usted nos diga a cuál va a ir y para poder tener su cupo, ¿de acuerdo? Y el domingo, después de los servicios, tenemos en la noche
en la tarde, a la 1:30 de la tarde, 1 de la tarde, los bautizos. Así que todos los que se van a bautizar, bendiciones, nos alegra mucho. Traigan a su familia, los invitados que quieran venir a acompañarlos. La otra semana inician ya las escuelas, todo en orden, y estaremos en el servicio presencial. Gracias a todos por estar con nosotros. Me despido rápido porque tenemos, como le dije, 2 reuniones más, pero contentos en el Señor. Mañana, varones, 5 de la mañana, no les olvide, y toda la iglesia, el Señor les bendiga, les guarde y les cubra. Una feliz noche para todos.